Hoy vamos a abordar un tema que seguramente nos va a llevar varios programas, y el tema es el conflicto del Medio Oriente y la reconstrucción del Tercer Templo. El conflicto del Medio Oriente y la reconstrucción del Tercer Templo. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 11, versículo 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Tremenda profecía, tremenda palabra del Señor, que a través del apóstol Pablo nos está diciendo que habrá una conversión nacional. Dice, será salvo. Y esto declara claramente que Dios no ha terminado con Israel, porque tristemente hay ciertas escuelas de doctrinas que enseñan que Israel fue desechado por Dios y ahora Israel es la iglesia, y eso realmente está muy alejado a la realidad bíblica. Dios no ha abandonado, no ha declarado abandonada a Israel, no ha terminado con Israel como nación, o como grupo étnico distinguido, aunque Dios ha retirado su enfoque de su misericordia redentora de Israel hacia los gentiles en general. Es decir, el Espíritu Santo hoy está a través, porque la salvación viene de Israel, al pueblo gentil, o sea, a todos los no judíos. Es el tiempo de la gracia. Es un tiempo de misericordia redentora. Él volverá pronto, está a las puertas, como ya lo venimos anunciando hace tan poco tiempo, hace últimos 40 años que venimos predicando la palabra del Señor y avisando que el Señor viene pronto. Las señales están dadas y casualmente esos temas los estaremos abordando en esta serie de programas. Y nos dice la palabra, volviendo allí, que todo Israel será salvo. Este simple pasaje refuta a aquellos que insisten en que Dios se ha olvidado para siempre de Israel como pueblo y que la iglesia, ahora es el Israel espiritual, que hereda todas las promesas que eran para la nación de Israel a través de Abraham, y ellos fueron desechados. Y realmente aquí las Escrituras nos está diciendo que todo Israel será salvo. Y se nos recuerda el carácter duradero de las promesas hechas a Israel, esta nación elegida por el Señor, no por ser especiales, no por ser guerreros poderosos y grandes hombres, sino por ser un pueblo pequeño y pobre. Porque el Señor hizo la promesa a Abraham, allí en Génesis 13:15, porque toda la tierra que ves, le dice el Señor a Abraham, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y esa es una promesa literal. Dios no ha terminado con Israel y la iglesia no es el Israel espiritual. Mientras nosotros vemos y nos regocijamos en la continuidad de la obra de Dios a través de todo su pueblo durante todas las generaciones. De hecho, como pastores, cada domingo, cada reunión, tomamos cada tanto el ejemplo de Israel, tomamos Éxodo, tomamos los profetas mayores y menores, y hablamos sobre Israel, y muchas veces lo relacionamos con nosotros, y eso está correcto, pero hay profecías que son literalmente para el pueblo de Israel. Todo Israel será salvo. Y esto no significa que habrá un tiempo en que se salvará hasta la última persona de ascendencia judía. En cambio, este es un tiempo en que Israel en su conjunto será un pueblo salvado por el Señor. Y cuando la nación en su conjunto, y especialmente Dios hará algo tremendo en su liderazgo, ¿no? En sus rabinatos, allí hay hombres que están todo el tiempo en contacto con la Torá y el Tanaj, estudiando las Escrituras, van a aceptar a Jesús, a Yeshua, como el Mesías, como el Mesías, el Cristo. Así como también la apostasía de Israel no se extendió a todos los judíos, porque dice su palabra que él siempre se reservó un remanente fiel. La salvación de Israel no se extenderá a todos los judíos, pero habla acá la palabra del Señor a través de Pablo de la masa de los judíos, cuando dice
todo Israel. Todo Israel es una expresión recurrente en la literatura judía, en donde no significa cada judío sin excepción, sino que todo Israel. Y cuando todo Israel es salvo, será salvo por medio de aceptar a Cristo Jesús como el Mesías. Aunque parezca como poco probable, esto es una realidad. Dios salvará a su pueblo Israel. La palabra indica que esta es una condición necesaria para el regreso de Jesús a la tierra. Y dice una tremenda profecía que está allí en Zacarías, capítulo 12, 10 al 11, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. O sea que está hablando ya a posteriori de la muerte del Señor. Estamos hablando siglos antes del nacimiento del Señor. Zacarías profetizando que Jesús iba a ser traspasado. Esto es maravilloso, ¿no? Y ya la profecía está anunciando que ese pueblo que traspasó, todavía no sucedió, pero está profetizando que traspasó a su Mesías, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. Jesús, el Señor, no regresará a la tierra otra vez hasta que Dios regrese el enfoque de su misericordia redentora a su amado pueblo Israel, y que Israel responda a Dios por medio del Mesías, el único que es el camino, la verdad y la vida, el Señor Jesús. Dice, sigue citando Romanos 11:26, vendrá de Sión el libertador. Aquí las citas de Isaías muestran que Dios, aunque tiene un plan redentor por cumplir con Israel, y que no se dejará sin hacer, porque Dios es un Dios de pacto y cumplirá su pacto con su pueblo Israel. Israel, Jeremías 31:36, otro tremendo profeta, dice que Israel solo dejaría de existir como una nación si dejara de estar vigente las leyes que determinan cuándo aparece el sol, la luna, las estrellas y las olas del mar. Dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Y dice el versículo 37, así ha dicho el Señor, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice el Señor. Amados, realmente este tema se despertó en mi corazón, que ya venimos estudiándolo hace mucho tiempo, a través de las situaciones que se han vivido últimamente en Medio Oriente, con Israel y con Irán y Hezbollah y todos los enemigos de Israel que se levantan contra este pueblo, y nos despierta rápidamente, nos hace mirar hacia arriba, ¿no? En todo sentido. Dando los misiles que caen sobre Israel, sobre Jerusalén, pero también nos hace mirar hacia arriba de que el Señor viene pronto. Pero hay algo fundamental. Israel es el reloj profético de Dios. Y este texto que yo les sugiero que ustedes lo marquen y lo anoten, Jeremías 31, 36 al 37, habla de que Israel no va a desaparecer. Dentro del, digamos, de lo institucional de la nación de Irán y de varios países árabes está la destrucción. Ellos no reconocen a Israel como Estado. Entonces ellos quieren desaparecer, echarlo al mar, realmente al pueblo aquí puesto por Dios. Y realmente eso no va a acontecer, porque dice el Señor que dejaría de existir esta nación si dejara de existir el universo. Dice el Señor que dejará de existir si alguien pudiese tener la medida del universo, o si alguien puede explorar los fundamentos de la tierra. El hombre no ha podido ni siquiera explorar el centro de la tierra. Así que imagínense cómo el Señor nos habla claramente
que tiene un plan perfecto con esta nación Israel, de la cual allí nace la iglesia de Israel, la primera iglesia inicial. De hecho, Jesús, cuando vino a caminar sobre las calles de Jerusalén, él vino a salvar, a predicar a su pueblo, a Israel. Más adelante, cuando asciende el Señor a los cielos y desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, allí comienza el Señor a poner su misericordia, estableciendo la iglesia inicialmente judía, y después los mismos hermanos judíos, como Pedro y otros tantos, se sorprendían que los gentiles también reciban el Espíritu Santo. Así que ese era el plan perfecto del Señor, no solamente remitirse a un pueblo como un pueblo escogido, sino que escogió a ese pueblo para que a través de ese pueblo todo el mundo conozca el plan perfecto de redención, de salvación a todo el mundo. Bien, tenemos algunos llamaditos, algunos mensajes que están entrando, y repito el número para que lo puedas agendar. Si estás en el exterior es más, el signo más, 549, y el teléfono es 11 71 65 31 46. Creo que se está rifando un mate tereré al que llame más veces. No sé qué da acá la radio, yo no sé cómo es la cosa. Acá tenemos al director de la radio, a nuestro amadísimo hermano Derlis Recalde. Él va a estar leyendo los mensajes que nos vienen llegando a través de este programa. El mensaje de Dios es poderoso, sin duda, es claro. Dios dejará de pensar y tratar a Israel como nación cuando el sol, la luna y las estrellas dejen de dar luz, y cuando el mar deje de rugir. Mientras estas cosas, amado, continúen, Dios considerará a Israel como una nación delante de él eternamente, como dice allí las Escrituras en Jeremías 31. Si los cielos arriba se puede medir, si se puede explorar abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron. Para un énfasis notable, Dios da otra declaración poderosa. Da una declaración clara de la permanencia de este pueblo judío en su plan de desarrollo en todas las edades. A medida que se va desarrollando este programa, a medida que vamos desarrollando el tema, amados, vamos a entender un montón de cosas como me ha acontecido a mí. Esto es material del Instituto Bíblico donde yo me capacité y estudié estos temas, y realmente para mí me abrió un panorama tan claro, ¿no? Tener en cuenta al pueblo de Israel. Realmente la verdad que es inaceptable y es inaudito que un cristiano desprecie a Israel, que un cristiano odia a un judío, ¿no? Realmente eso es inadmisible para Dios. Porque realmente cuando el Señor hablaba, tú eres la niña de mis ojos, estaba hablando del pueblo de Israel, ¿no? Así que vamos a entender qué papel cumple el pueblo de Israel en el esquema profético de Dios. Dado que es imposible medir los cielos, como dice Jeremías, o buscar los fundamentos de la tierra, Dios nunca desechará a Israel, ni siquiera teniendo en cuenta todo lo que hicieron, como dice allí Jeremías 31-37. Bien, otro texto que realmente es tremendo, y te recomiendo que lo anotes, ¿no? Y si tenés la Biblia allí, si estás en tu casa cómodo, podrás aprovechar de hacerlo, y si estás trabajando, bueno, en algún momento lo vas a poder volver a escuchar. Lucas 21-24 realmente es un texto tremendo, profético con respecto a este pueblo que estamos hablando. Estamos abordando el pueblo de Israel, tratando el tema que abordaremos más adelante, el conflicto del Medio Oriente y la reconstrucción del tercer templo, que en realidad el punto, la meta, lo que nos interesa es que Cristo vuelve. Entonces yo hago este análisis.
Si hubo tantas señales y tantas profecías para la primer venida del Señor allí, cuando Él nace en Belén de Judea, que fue esa mujer santa, ¿no? Fue encarnado en María a través del Espíritu Santo, aún aquellos nobles de Oriente llegaron por la estrella, realmente, ¿cómo no estaremos atentos a la palabra del Señor con respecto a las profecías que nos está hablando del segundo retorno del Señor? Así que prestemos atención a lo que nos dice las Escrituras, por ejemplo, en Lucas 21:24. Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hollada significa pisada, ¿no? Es hollar, es pisar. Después de la destrucción de Jerusalén y la dispersión de los judíos, que fue profetizada, predicha por el Señor Jesús en los versículos anteriores, llegaría un largo periodo en que Jerusalén, y ahí a donde prestamos atención, sería dominada. Cuando habla de hollada, habla de dominada. Aquí mando yo, ¿no? Por los gentiles. ¿No? ¿Y qué pasó? Bueno, en algún momento pasó algo en la historia de Israel, llamado somos protagonistas de esta profecía cumplida. Y fue en este siglo pasado. De hecho, un año después que yo naciera. Y dice Isaías 66:8, ¿quién ha escuchado algo así o visto algo semejante? ¿Nace una nación en un día? ¿Nace un pueblo en un momento? Tan pronto como Sión entró en trabajo de parto, ella también dio a luz a sus hijos. Después de miles de años de exilio, un Estado, el Estado judío, el Estado de Israel, se estableció milagrosamente en Israel, en el territorio, digamos, histórico, en el año 1948. Y no fue hasta 1968, yo no nací en el 48, sino en el 67, en el año 1968, que Israel controló Jerusalén. Y yo cuando pienso en esto, que somos nosotros testigos privilegiados de esta profecía, que ni siquiera hombres tremendos de Dios como Spurgeon, hombres teólogos como, no sé, Knox, como John, bueno, no recuerdo ahora los grandes hombres, ¿no? de siglos pasados, Wesley, ese era el que me quería acordar, no han visto lo que nosotros sí hemos visto. Este milagro, que en un día nace una nación. Isaías 66:8. En el año 68, Israel, escuchá, controló Jerusalén, pero hasta el día de hoy han entregado el control por una cuestión de pactos y convenios y la administración de la parte más central de Jerusalén, que se lo conoce como el Monte del Templo, al gobierno gentil, es decir, a la autoridad palestina. Si leemos allí nuevamente, y caerán a filo de espada, bueno, esto aconteció en una profecía inmediata, después a futuro va a acontecer también, serán llevados cautivos a todas las naciones, esto aconteció, la diáspora, la dispersión del pueblo de Israel, y Jerusalén fue hollada, fue gobernada por gentiles. Jerusalén, atención, Jerusalén, que es la capital, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, hasta que el Señor diga, bueno, basta, hasta aquí gobernaron los gentiles, ahora esto lo van a gobernar realmente lo que tienen que gobernarlo, que es el pueblo judío. Pero hoy por hoy, esa parte sagrada está gobernada por los palestinos. Por eso, bueno, tantos líos y tantos conflictos que vemos a lo largo de todos estos últimos años, ¿no? Y se puede argumentar que proféticamente hablando, Jerusalén aún sigue siendo hollada, gobernada, pisada por los gentiles. De hecho, el mismo
judío no puede traspasar más allá del muro de los lamentos. En la explanada del templo no pueden pasar. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando estos tiempos de los gentiles se complete, se cree que empezará el periodo de 7 años terribles, que el Señor Jesús dice será un tiempo que nunca existió, de violencia y calamidad, designado para el pueblo judío, mencionado en Daniel capítulo 9, otro texto, otro capítulo tremendamente profético sobre el punto de Israel, el reloj profético de Dios, que habla de las calamidades descritas en los siguientes versículos que vendrán en ese periodo. Los gentiles no siempre van a gobernar sobre Jerusalén, porque dice las Escrituras en Lucas 21-24, hasta que el tiempo, hay un tiempo, hay una fecha, hay una hora, hay un año estipulado por Dios, se terminará y esto será gobernado por los judíos. Y es muy probable que Jesús allí está sugiriendo con esta frase que llegará el momento en que los gentiles ya no tendrán posesión de Jerusalén. Hablamos no de Israel, de Jerusalén. Cuando se cumple este tiempo, la nación de Israel retomará todo el territorio prometido por el Señor a su pueblo Israel. Bien, dice una noticia de un periódico secular, 5 de junio 2023, 8:54 de la mañana, unas horas antes del Shabbat, una sala se llena de voces. Una veintena de israelíes preparan el coro del templo, que quieren ellos reconstruir en Jerusalén. Esto es una noticia realmente interesante. 2000 años después de su destrucción, hace 2000 años fue destruido el templo de Jerusalén, en la que hoy es la explanada de la mezquita. Ahí donde ustedes ven el duomo de la cúpula del duomo, es una cúpula dorada, o se le llama también la cúpula de Omar. Allí están planificando reconstruir el templo. Para estos judíos nacionalistas, porque hay una rama de judíos fundamentalistas, ellos son bien ortodoxos, el templo de Jerusalén simboliza la redención y ellos quieren reconstruir el templo que se reconstruya el templo para acelerar la llegada del Mesías. Pero para sus detractores numerosos en el judaísmo equivale a jugar con fuego, porque es el centro de la tensión Israel-Palestina o árabe-israelí. Esto, traería una guerra, realmente la tercera guerra mundial, ¿no? Por eso cuando hubo el conflicto estos días, que hay como una especie de armisticio o tratado de paz o cesa el fuego momentáneo, en cualquier momento eso tristemente estalla nuevamente. Rápidamente los medios de comunicación, los noticieros dicen, ¿no? Peligro mundial, escalada bélica peligrosa, etcétera, porque es el centro del mundo, es el centro del pensamiento de Dios, su pueblo Israel. Es el que toca a mi pueblo, me toca a mí, y es un Dios de pacto, es un Dios de promesa, aunque este pueblo se porte mal, ¿no? Porque Israel, no todos buscan a Dios y no todos creen en Dios los que habitan allí. No todos son fieles al Señor, obviamente. Hay un avivamiento, hay un despertar en Israel. Muchos judíos, aún rabinos y maestros, están reconociendo a Jesús como el Mesías. El pueblo judío espera ese templo desde hace 2000 años. Allí explica Shmuel Kam, de 52 años, miembro del coro formado por descendientes de la tribu de los levitas, antaños responsable de los cánticos y de la música en el santuario.
Shmuel Karm dice: creo que viviré para ver el templo reconstruido. Es inevitable, agregó. Que este templo fue arrasado por los romanos en el año 70 después de Cristo. El segundo templo, del cual el muro de los lamentos es un vestigio, y se construyó en el sitio donde, según la tradición judía, se levanta el primer templo, el templo de Salomón, destruido por los babilonios en el siglo VI a.C. Siglo después, sobre su ruina, se construyó la explanada de la mezquita, donde actualmente se encuentra la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más sagrado del Islam, allí en Jerusalén, en la parte este, que está ocupado y anexado por Israel. Situada en la ciudad vieja, el monte del templo, como lo llaman los judíos, es el lugar más sagrado del judaísmo. Pueden decir lo que quieran, este es el lugar de los judíos, afirma Haim Berkovich, quien considera que la reconstrucción del templo es cuestión de tiempo. Y atención que estoy leyendo un periódico del año pasado, ¿eh? No, esto no es de hace mucho tiempo. Este franco-israelí de 50 años es miembro de la organización Bones Israel Construir el Templo, que ellos quieren acelerar la redención. En el año 2022, es decir, hace 2 años, ese grupo trasladó de Texas a 5 novillas rojas para el sacrificio. Tratadas genéticamente, pudieron, digamos, hacer nacer unas novillas, unas vaquillonas de color rojo, según la normativa talmúdica. Las personas deben untarse con una mezcla de agua y ceniza de la quema de esta vaca, poco común, para poder entrar al lugar santo. Que ya veremos en el transcurso de los programas que vienen cómo se está preparando todo, cómo está todo listo para la reconstrucción del templo, hasta el mínimo detalle. Sin cumplir esta condición, el rabinato israelí prohíbe la visita judía al monte del templo. Por eso el rito de la vaquillona es crucial. Sin ese ritual no pueden ingresar al lugar santo, al lugar santísimo. Y fíjense qué notable, todavía no se construyó, pero para construir este templo es cuestión de, diría, no sé si de semanas o de meses. En poco tiempo ese templo se puede construir. Su retorno es un signo mesiánico, afirma Berkovich, hablando del templo y hablando también de la vaquillona, que son estas vaquillonas. Muy interesante el dato que menciona este periódico, que es inspeccionada pelo por veterinarios y rabinos para asegurar que su piel permanezca roja durante su crecimiento. O sea, el detalle para ofrecer este animalito en sacrificio cuando se inaugure, cuando se haga la apertura del templo, porque ellos van a tener que hacer sacrificio por 2000 años, por lo menos 2000 vaquillonas van a tener que, o más, van a tener que sacrificar por todos estos años que no han habido sacrificio. Hoy no hay sacrificio, el pueblo, el judío no tiene lugar, tiene sinagogas que son lugares de estudio son yeshiva, donde estudian las palabras del Señor, o el Antiguo Testamento, pero realmente el templo aún no está. Por eso ustedes van a ver, sobre todo aquí en Buenos Aires, en la zona del 11, como se le dice, o Miserere, allí están los grandes barrios judíos. Ustedes van a ver a esos varones con sus ropajes negros, sus largas sacones negros y sus sombreros y sus rulos y sus flecos. Ese color negro representa, ellos recuerdan, es el luto por la destrucción del templo. Fíjense, amados, cómo lo tienen presente esto, y que a veces nosotros como iglesia pasamos por alto esta señal de que es el pueblo de Israel, y ellos están todo el tiempo en su corazón pensando en el templo. De hecho, cuando ellos se casan y rompen una copa, pisan la copa, eso también representa la destrucción del templo.
Dice el informe, las mimamos y los guardamos para cuando llegue el momento, por respecto a las vaquillonas rojas. Añade, precisando que su organización ya ha adquirido un terreno en el Monte de los Olivos, barrio palestino de Jerusalén, con vistas a quemar los animales frente al monte del templo. O sea, ya lo tienen todo preparado, previsto y organizado. Es cuestión, como dicen ellos mismos, de tiempo. Para Yitzhak Ber, esos amantes del tercer templo no son para nada extraños. Ber, director del centro Keshev para la protección de la democracia en Israel, ha seguido la evolución de este sector de la sociedad israelí. Hace 20 años solo había una decena de miembros de estos hombres pro templos, ellos le dicen ortodoxos o fundamentalistas, pero su número sigue creciendo, dice Kevesh, y su ideología se ha extendido al centro de la misma esfera política. De hecho, hay candidatos políticos, si querés, a primer ministro de Israel, que tienen este pensamiento de reconstruir el templo. Desde diciembre del año pasado, cuando asumió uno de los gobiernos más derechistas de la historia israelí, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, ha visitado 2 veces la explanada de la mezquita para afirmar la soberanía de Israel. Ustedes habrán escuchado o habrán visto noticias en nuestros noticieros internacionales que hubo ahí corridas y disparos y piedras porque un buen grupo de judíos se mandaron a la explanada y está prohibido por los palestinos, no se pueden meter allí. Y ellos declararon, somos los dueños de Jerusalén y de toda Israel. O sea, una provocación abierta a los palestinos que están tomando hoy, están hollando, ¿no? Están gobernando esta parte de Israel. Y ellos declararon el 22 de mayo, esto es un sueño, pero el regreso de los judíos a Israel era un sueño y luego se hizo realidad. Falta poco para que podamos tomar a la mezquita de Al-Aqsa y edificar el templo allí. Para eso hay que demoler la mezquita, una de las mezquitas más importantes del Islam de los musulmanes. Imagínense que eso no será nada sencillo. Tiene que suceder algo, tiene que venir alguien a traer paz, tiene que venir alguien a traer un acuerdo sin precedente para que se pueda construir allí un templo. En declaración de la agencia Anadolu, Raciela Arpaz, activista religiosa, damos los nombres porque estos son comunicados fehacientes y reales, ¿no? Creo que los judíos no deberían demoler la mezquita, dicen ellos, la mezquita de Al-Aqsa, y construir el templo en su lugar, porque eso, dicen, de otra rama de pensamiento judío, eso lo va a hacer Dios. Dios la destruirá y él hará descender de arriba el tercer templo. No están muy alejados de la profecía, ¿no?, de Apocalipsis, ¿no?, que descenderá ese templo de oro que el Señor tiene ya construido para el fin de los tiempos. Asimismo, Arpaz cree que el lugar donde se encuentra la mezquita pertenece única y exclusivamente a los judíos. Todo, dice, pertenece a los judíos porque Dios creó el mundo solo para su amado y sagrado pueblo, los judíos. Una estudiante llamada Nina Shelansky, universitaria ella, nacida en los Estados Unidos, que no cree que el monte del templo, lugar donde se encuentra la mezquita, deba estar bajo control total de los judíos. Pienso que la mayoría de los judíos no están contentos con la actual situación. Existen grupos ultra religiosos que quieren que Israel controle por completo esta mezquita, y Cisjordania también. Pero desgraciadamente estos grupos pequeños quieren suprimir nuestra voz. O sea que hay un grupo del pueblo de Israel moderado que quieren compartir, como lo están haciendo hasta ahora, compartir esos territorios, pero hay otros que realmente van más allá y no quieren compartir nada, quieren tomar a la fuerza lo que les pertenece y no están lejos de lo correcto, digamos, en cierta manera, ¿no? Porque nosotros como argentinos seguimos reclamando la soberanía sobre Islas Malvinas, ¿no? Porque sabemos que es parte del territorio argentino. Lo mismo sucede con este conflicto en Israel.
Rabbi Moyal Michael es rabino y él dice no apoyar la idea de derribar la mezquita. ¿Vieron? Hay varios pensamientos. Los israelitas no buscan eso, ellos necesitan la paz. Si allí hay algo, que es la mezquita Al-Aqsa, que no pertenece a los judíos, esto no es un problema para nosotros. Y respecto a los musulmanes que quieren hacer su culto en la mezquita, cuando llegue el Mesías, dice que en ese momento todo el mundo sabrá qué hacer y de parte de quién estar. No hará falta que digamos nada a nadie, porque el Mesías controlará todo. Dice la palabra del Señor allí en Daniel capítulo 9, 27, bueno, un texto central también para hablar y nos profetiza sobre lo que estamos hablando, el fin de los tiempos y la reconstrucción del templo. Dice Daniel capítulo 9, 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará? Bueno, está hablando básicamente del anticristo. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahí está hablando Daniel, recibiendo esta profecía de parte de Dios, de que habrá un templo. Ya en los tiempos de Daniel, el templo de Salomón había sido destruido por Nabucodonosor. Ya no había templo. Está profetizando un templo nuevo, un sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Ahí está hablando del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado por Dios se derrame sobre el desolador, es decir, sobre el anticristo. Vamos a ver que hasta ahora han existido 3 templos, bueno, sin contar el tabernáculo de Moisés, que allí estaba el arca, que representaba la presencia de Dios, pero templo físico hubieron, digamos, 2. Se dice 3, pero en realidad fueron 2, que uno fue reconstruido. El primero fue el de Salomón. El primer templo fue el de Salomón, que en el año 587 antes de Cristo, o sea, tiempo para ubicarnos precisamente, tiempo de Esdras, Nehemías, 587 antes de Cristo, Nabucodonosor lo destruye, invade y destruye. Después se reconstruye, ¿no?, a manos de Esdras y Nehemías precisamente, y el de Zorobabel, que era el gobernador en aquel tiempo sobre Israel, se reconstruye, y en el año 168 antes de Cristo, Antíoco IV Epifanes, y muchos teólogos y muchos maestros dicen que es el arquetipo del anticristo. Antíoco fue un tremendo hombre cruel, que él ordenó erigir un altar a Zeus en el lugar santísimo y sacrificó un cerdo en el templo, lo profanó. Y después, ese templo de Zorobabel, obviamente, el que reconstruye, es más pequeño, ¿no?, en dimensiones y en hermosura. No era, el de Salomón era hermoso, era tremendo, ¿no?, de maravilloso esa construcción. Cuando lo destruye Nabucodonosor, lo reconstruyen, pero más pequeño, más modesto. Por eso cita las escrituras que la gloria postrera será mayor que la primera, ¿no? Que ese templo que están viendo en este momento no es nada comparado con el que viene, ¿no?, dice la profecía. Y después está el templo de Herodes, ya en los tiempos de Jesús, más o menos 16 años antes del nacimiento de Cristo. Herodes, el rey de Israel, había comenzado a reconstruir o a edificar su templo, y en el año 70, ya profetizado por el mismo Señor Jesús, a mano del emperador Tito, destruye el segundo templo. El segundo templo es destruido, millones de judíos y miles de crucifixiones, y profanaron el templo también, o sea que ese templo fue destruido, y lo único que quedó, lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos, que en realidad está más abajo, lo que está construido arriba es una reconstrucción también,
ese sería, digamos, lo único que quedó del templo. Por eso se está, todo lo que hemos visto, se está batallando, se está planificando una tercera reconstrucción, y así cumpliendo la profecía de Daniel. Por otra semana confirmará. Cuando habla de la otra semana, ya lo profundizaremos esto, la otra semana habla de 7 años, semana de años, que es la semana profetizada que se divide en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio, y en ese periodo se reconstruirá el templo, el cual también será profanado por este hombre poderoso, al cual la Biblia lo define como la bestia, el anticristo. Dice la palabra del Señor en Ezequiel, en su capítulo 37, versículo 21 al 23, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. He aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos, ni se contaminarán jamás con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Alabado sea Dios, prometiendo la reconstrucción de su pueblo. También dice Isaías, capítulo 2, versículo 2 al 3, acontecerá, esto es tiempo futuro, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Wow, tremenda palabra profética, ya anunciando el gobierno del Señor desde Jerusalén en el milenio. Y otro texto más, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 8, a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Ustedes verán que la mayoría de los naciones que rodean a Israel y Jerusalén quisieron destruirlo y no pudieron. Es notable como Donald Trump, último presidente de los Estados Unidos, también quiere establecer la embajada, ¿no?, allí en Jerusalén, y Argentina también se suma a esto, ¿no? Están arengando para que otras naciones se agreguen, se suscriban a esta cuestión y reconocer que esa parte de Israel, es decir, Jerusalén, le pertenece a Israel. O sea, las naciones reconociendo que eso le pertenece a Israel. Y eso no va a ser gratis, obviamente. Eso acarreará una conflagración, una guerra. No son pocas las señales. ¿Viste? Cuando vos vas en la carretera hay señales, sobre todo cuando vas a lugares montañosos. Allí nos están escuchando nuestros amados de Salta la Linda. Pues está nuestra amada Sandra, nuestro amado Miguel y tantos otros hermanos. Un lugar hermoso, Salta les recomiendo, es un lugar maravilloso para ir y conocer. Y las carreteras, ¿no? Tanto allí en el norte como en el sur también, en la Patagonia, hay lugares maravillosos, cerca de las cadenas montañosas de las cordilleras de los Andes. Está lleno de señales, camino sinuoso, a caminos bajada, subida, camino peligroso, que te va guiando las señales hasta el final. A tantos kilómetros está el tal lugar. Y nosotros estamos viendo señales.
que las Escrituras, que la palabra de Dios anuncia para los llamados últimos tiempos. Dentro del gran esquema profético programado con anticipación por el Dios creador desde los comienzos mismos de la eternidad. Y dentro de las diferentes clasificaciones en las cuales son posibles de ubicar, encontramos una de estas que prácticamente marcará la historia humana, dando fin a un periodo dispensacional que marcará, como les dije, la historia, no solamente del pueblo judío, no solamente de la iglesia, sino de toda la humanidad, y comenzando un periodo nuevo, una dispensación nueva. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Hay varias dispensaciones, ya lo veremos más adelante, hay varios tiempos. Nosotros ahora estamos en el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y cuando termina el periodo de la iglesia, comienza lo que dice, profetiza Daniel el 9:27, comienza el periodo de la última semana. La última semana establecida, de 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y hay una semana, y esa semana final es la semana de la gran tribulación. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Vendrá el tiempo de la tribulación. Bueno, esto al desarrollo del programa, de los programas, seguiremos avanzando en este tema, así que yo les animo a que no se desconecten, que el próximo viernes, si el Señor así lo permite, podamos continuar indagando en las Escrituras, viendo las señales, viendo las noticias, ¿no? Pero si vos querés ver la noticia más segura, abrí las Escrituras y allí está la profecía más segura que nos anuncia el retorno del Señor. Ahora quiero hacer una aclaración. El punto no es solamente hacer énfasis en el retorno del Señor y las señales, porque de nada sirve saber todas las señales, de nada sirve ver que el Señor pronto viene si nuestro corazón no está rendido a Él. Si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos buscado su salvación, si no hemos aceptado el Evangelio y a Cristo crucificado lavándonos con su sangre, no tiene sentido nada conocer. Porque el Señor le dijo a los fariseos, ustedes conocen mucho, pero son sepulcros blanqueados. Así que el Señor nos ayude, ¿no? No solamente a acuñar conocimiento, a decir, no, yo sé esto se acerca, esto pronto viene, sino que realmente estar preparados, estar arriba del tren, si querés, o del avión, o del arca, para partir con el Señor. Así que, amado, amada, si el Señor no dice otra cosa, el próximo viernes, a esta misma hora, a las 9 de la mañana, nos volveremos a encontrar para continuar analizando el conflicto del Medio Oriente y la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste